Bienvenidos a este especial con los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República por el departamento de Caldas. Hoy conversaremos con el doctor Guido Echeverry Piedradita. Conoceremos más de su vida, conoceremos más de su trayectoria. A él le preguntamos primero qué recuerdos le deja su Marulanda natal. Pues me trae recuerdos muy bonitos, como son normalmente los recuerdos de infancia. Me recuerda la naturaleza exuberante y esos infinitos tonos de verde que tiene esa geografía. Me recuerda un frío que calaba los huesos porque era una tierra demasiado gélida. Y me recuerda a la típica familia campesina sin mayores recursos que intentaba superar su problema a través del trabajo, la disciplina y el madrugón diario. Bueno, yo vivía particularmente en una finca bastante lejana de la zona urbana. Teníamos, digamos, los juegos naturales de los niños que pertenecen a unas familias numerosas. En esa época se jugaba lo que llamaba escondidijo, las bolas o las canicas que se conocen normalmente. Venían las montadas a caballo, las largas caminatas, las aventuras en esos bosques naturales bellísimos. Eso hizo parte pues, de todo este entorno de la niñez que por fortuna fue muy feliz, en medio de carencias, pero muy feliz. Las dificultades económicas que tenía o que padecía el doctor Guido Echeverry y su familia cuando él apenas era un infante hizo que su papá tomara la decisión de dejar Marulanda e irse a otras partes del departamento de Caldas. Bueno, esa fue una decisión de mi padre. Mi padre era un campesino sin tierra que naturalmente vivía con su familia en medio de dificultades económicas bastante considerables. Él cualquier día pensó que si quería tener un futuro para su familia debía emigrar a un centro urbano. Nosotros vivíamos en una finca que queda en la mitad del camino entre Marulanda y Pensilvania. Teníamos un tío en Pensilvania medianamente acomodado y pensamos que yéndonos hacia ese municipio y encontrando el respaldo de ese tío podíamos hacer ahí una vida mucho más amable y mucho más cómoda y fundamentalmente podíamos ingresar los hijos que tenemos ya de escolar a la educación. Efectivamente hicimos ese tránsito de Marulanda a Pensilvania. En Pensilvania estuvimos por lo menos un año y luego buscando unos horizontes y unas zonas más urbanas y con más posibilidades. La familia se trasladó a Villa María cuando yo tenía por ahí 5 o 6 años y ahí vivimos durante mucho tiempo. El doctor Guido se establece con su familia desde muy pequeño en el municipio de Villa María, Caldas. Allí comienzan sus primeros estudios, luego va a la Universidad de Caldas, se forma como abogado y luego comienza toda la trayectoria política que tiene hasta el momento. Sí, en Villa María inicié mis estudios de primaria y concluí los estudios de secundaria en el Instituto Chipres Manizales. Luego ingresé a la Universidad de Caldas, a la Facultad de Derecho, terminé mis estudios, me hice abogado. Ese proceso de vinculación con la política en el municipio de Villa María empezó por la participación en algunos movimientos que reivindicaron cívicamente intereses de esa localidad, el tema del transporte, el tema del acueducto municipal. Fueron gestiones que empezamos a realizar en comunidad con sectores estudiantiles y cívicos, como decía, de ese municipio. Y eso fue, digamos, despertando un sentimiento de compromiso con lo público, de interés por aquello que iba más allá del ámbito personal y familiar, de cultivo de algunas ideas que tenían que ver con el entorno. Y naturalmente, esas siendo unas épocas de mucha ebullición política, pues los años universitarios fueron años de mucho tropel, cuando la izquierda era virtualmente un escenario natural del ejercicio de la actividad de cualquier persona medianamente consciente desde el punto de vista de lo social y lo político, nos permitió ingresar a la política y a partir de ahí, digamos, escalar algunas posiciones en el ámbito de la democracia de los partidos, particularmente en el ámbito del Partido Liberal. La educación y la política han sido sus dos grandes pasiones en la vida. Ha tenido la oportunidad de ejercerlas ambas y hoy le cuesta trabajo definir cuál le gusta más. Pero le preguntamos cómo ha sido esa trayectoria política y también esa trayectoria en el sector educativo. Sí, por fortuna he tenido ocasión de estar vinculado con el sector educativo desde muy joven. Yo fui profesor de secundaria, recuerdo que en el Colegio Nuestra Señora,
A mediados de la década del 90, a mediados de la década del 80 mejor, cuando se frustró mi aspiración a la Cámara de Representantes, tuve la oferta de unos profesores de la Universidad de Caldas que me pidieron participar del proceso de designación de rector cuando se está instalando la autonomía universitaria derivada de la Ley 30 de 1992, que permitió que los rectores fueran elegidos autónomamente por las universidades. Antes eran elegidos por el presidente de la República, en el caso de la Universidad de Caldas, que era una universidad nacionalizada. Participé de ese proceso con muchas dudas. Yo venía siendo profesor universitario hacía varios años, tenía una vinculación muy directa con la universidad. Participé introduciendo, siendo congresista en la ley de salarios e ingresos del sector público, un artículo que dio origen luego a lo que se conoció como decreto 1444, que estableció los ingresos y prestaciones de los docentes universitarios. Esa vinculación me acercó a la universidad e hizo que tuviera una campaña muy exitosa al interior de los estamentos y logré llegar a la rectoría de la Universidad de Caldas en el año 1995. Dentro de tanta trayectoria política, el doctor Guido Echeverry tuvo la oportunidad de pertenecer a la Asamblea Nacional Constituyente. También de estar un tiempo como representante a la Cámara por el departamento de Caldas. Es un proceso muy rico desde el punto de vista de la experiencia histórica. Yo diría que en la Comisión Primera de la Cámara a la que yo pertenecía se dio origen por una decisión que le tomó a finales del 89 cuando le pretendió introducir un artículo que prohibía la extradición de colombianos al exterior a todo el proceso constituyente, y tuve la ocasión de presidir la Comisión Primera de la Cámara durante unos 2 años y en esa condición ser delegado del Congreso a la Asamblea Nacional Constituyente. Aunque las relaciones del Congreso con la Constituyente no fueron de todo apacibles, sí tuvimos ocasión de intervenir en algunos elementos sustanciales de la reforma constitucional que nos permitió naturalmente participar en un proceso de construcción muy importante que definió en buena parte el destino del país, y esa es una de las experiencias que más recuerdo con gratitud y con mucho orgullo intelectual y jurídico. Una de las grandes alegrías del doctor Guido Echeverry hoy en día es su familia. Es orgulloso abuelo, por supuesto, orgulloso padre de familia. Bueno, mi familia se compone de mi señora Ana María Jaramillo. Tengo 2 hijos, Pablo y Mariana. Pablo tiene 2 hijos, Maximiliano y María, que son una de las razones fundamentales de vivir. Como usted dice, soy un abuelo feliz porque he tenido la oportunidad de sentir esa otra forma de la felicidad plena que es tener nietos. El secreto de la vitalidad del doctor Guido Echeverry Piedradita ha sido la parte deportiva. Deportista consumado desde hace muchos años, pero un caminante incansable. Doctor Guido se recorrió el departamento de Caldas caminando, conoce los sitios más desconocidos de nuestro departamento. ¿Por qué? Porque su pasión siempre ha sido caminar. Bueno, yo practico la actividad física regularmente, me parece que es muy importante en materia de salud física y mental. Como usted dice, Ricardo, me encanta caminar, he caminado muchísimo. Creo que no hay actividad más gratificante, más útil para la salud mental y física, como le digo, que caminar, que conocer el paisaje físico, el paisaje geográfico, el paisaje social fundamentalmente. Caminar le permite a uno hacer historia, conocer las tradiciones, identificar los más, gozarse los más sublimes valores de la naturaleza y entender que hay que conservarla. Le permite a uno meditar, contemplar y llenarse de razones para ejercer tareas siempre en beneficio de los territorios y de la gente. ¿Qué no le gusta? No me gusta, Ricardo, la ineficiencia, no me gusta la mentira, detesto la deshonestidad, me duelo profundamente los altísimos niveles de corrupción que tiene el país. Creo que hay muchas cosas por hacer en esa materia, porque a la medida en que no logremos superar estos índices enormes de ineficiencia y de corrupción que tiene el Estado, no lograremos una sociedad distinta, más avenida con lo que reclama la sociedad y el ciudadano en general.
¿Por qué quiere el doctor Guido Echeverry, luego de tanta trayectoria política, ir al Senado de la República? Se lo consultamos también. Mire, yo tengo, Ricardo, 67 años, o sea, tengo ya una edad bastante madura, y alguien decía que uno con el paso del tiempo se llena de imperativos éticos. Y de otro lado es un poco el biógrafo de su época. Y eso le permite a uno, primero, conocer la realidad que está viviendo, que lo circunda, que lo afecta, identificar aquellas cosas que uno piensa que le pueden transformar y tener claro qué de eso que se puede transformar depende de uno como actitud individual o como convocatoria para que la gente lo acompañe en esos procesos de transformación. Y de otra parte, creo que la vida es lucha, la vida es trabajo duro, y en ese sentido yo creo que tenemos todavía mucho por hacer porque hemos tenido acceso por fortuna a la comprensión de los problemas nacionales, y creo que de un escenario tan importante de representación de intereses como el Congreso de la República, mucho se puede hacer por mejorar las condiciones del país que uno considera que deben cambiar. Hasta aquí este nuevo especial con los candidatos a la Cámara de Representantes del Senado de la República por el departamento de Caldas. Los esperamos en los próximos días con otro nuevo aspirante por el departamento de Caldas.